Hola, 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 ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un videíto donde vamos a usar la calculadora de forma básica, pues sobre todo para recordar aquellas cosas que en algún momento se nos pueden complicar a la hora de estar utilizando nuestra calculadora. El día de hoy vamos a utilizar un modelo muy convencional, una Casio FX 570, ¿verdad? Hay muchas calculadoras, yo lo sé, pero en esta oportunidad vamos a utilizar esta, ya que es estadísticamente la que la mayoría pues en estos momentos tiene, esta o un modelo superior. Entonces realmente funcionan muy parecidos. Si tienen esta o modelos superiores, pues este video les puede servir. Vamos a usar la calculadora para sumar y restar enteros, para sumar y restar fracciones, para sumar y restar números combinados, es decir, enteros con fracciones, para pasar de una fracción a un decimal, para manejo de potencias, es importante, y para sustituir valores en una expresión algebraica, que también es muy importante conocer esa parte. Entonces para ello vamos a empezar o vamos a ir por partes, ¿verdad? La parte uno, sumar y restar enteros. El video va a ser rapidito para que lo puedan tener ahí a la mano cuando ustedes puedan. Entonces en la parte uno vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a empezar con un ejemplo, imaginando que nosotros debemos de sumar 3 unidades positivas y agregarle 5 unidades negativas, ¿sí? Entonces muchas veces nos provoca como conflicto sumar este tipo de enteros. Entonces lo que vamos a hacer es dejárselo a la calculadora. ¿Sí? Entonces para la calculadora, pongamos mucha atención, nos vamos a nuestra calculadora, yo la tengo aquí de nuestro lado derecho, y le vamos a decir que vamos a sumar 3, entonces le vamos a sumar 3 y vamos a agregar el signo de sumatoria. Pero como vamos a agregar un número negativo, entonces lo que vamos a hacer es, por lo regular, tratemos de colocarlo entre paréntesis. Y cuando hagamos referencia a un número real negativo, utilicemos el menos que aparece acá en nuestras calculadoras, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el menos, vamos a colocar el 5, cerramos paréntesis y luego entonces colocamos igual y obtenemos el resultado correcto, que es menos 2, ¿no? Ahora bien, vamos a seguir probando para que ustedes se den cuenta cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces ahora vamos a sumar el número entero menos 3, perdón, y le vamos a sumar 4 números enteros positivos, ¿sí? Entonces vamos a nuestra calculadora, borramos, para borrar pues utilizamos ya sea el del o el AC. Y en este caso, pues vamos a colocar menos 3 igual menos 3 y sumamos 4 positivos. En este caso, el resultado es 1 positivo. Y esa es la forma en que vamos a ir introduciéndolos en la calculadora. Número 3, vamos de repente a sumar dos números enteros negativos. Por ejemplo, voy a sumar menos 2 más un número entero negativo menos 6, por ejemplo. Entonces le pido a la calculadora que me genere el resultado de menos 2 más menos 6. Entonces otra vez, el menos 2 hay dos opciones. O pueden ponerlo con este menos sin necesidad de paréntesis al principio, o lo pueden poner con paréntesis. Menos 2, ¿verdad? Más, y le vamos a sumar otro negativo, menos 6. Entonces en este caso pues tenemos el resultado de menos 8, ¿sí? Luego entonces podemos colocar un ejercicio 4 para restar, perdón, en esta oportunidad un número negativo que es menos 3 y le vamos a quitar otro número negativo, en este caso menos 4, ¿sí? Entonces, fíjense bien, en nuestra calculadora lo podemos colocar tal como lo hicimos hace un ratito, o podemos obviar el paréntesis del principio y podemos decir menos 3 menos menos 4. Y ahí entonces tenemos nuestra respuesta correcta que arroja la calculadora, que en este caso es 1, ¿sí?
Y esta es la primera parte de cómo sumar y restar números enteros, ¿sí? Si el negativo pertenece al primer número con el que arranca la operación, podemos omitir los paréntesis. Pero de lo contrario, lo aconsejable es que cuando tengamos números negativos, los coloquemos en un paréntesis, ¿verdad? Por los modelos de las calculadoras. Es mejor asegurarse de esta manera, ¿sí? Luego entonces vamos a la segunda parte, que es suma y resta de fracciones, ¿sí? Vamos entonces a ir sumando o restando fracciones. Pongamos ahí un ejercicio 5, donde vamos a observar cómo sumar una fracción. Entonces, por ejemplo, vamos a sumar 3 quintos y a 3 quintos le vamos a sumar un tercio, ¿sí? Entonces vamos a nuestra calculadora y observamos que hay una tecla acá que está en la esquina superior izquierda, donde hay una especie de un cuadrado, un rectángulo arriba, un signo de división y un rectángulo abajo, uno lleno y uno vacío. Entonces lo mandamos a llamar y este es el botón para colocar fracciones. Entonces en este caso vamos a colocar 3 sobre 5 y le vamos a sumar 1 sobre 3. Entonces colocamos 1 sobre 3. Vean cómo me estoy moviendo yo con este botón de replay, ¿verdad? Para ir cambiándome de posiciones. Luego entonces le doy igual y me sale 14 sobre 15 la respuesta, ¿no? 14 sobre 15. Recordando siempre que nuestra calculadora nos va a arrojar la fracción equivalente mínima, ¿sí? Luego veamos otro ejemplo para ver cómo funciona esto. Y ahora imagínense que nos toca sumar o restar varias fracciones. Entonces imagínense que necesitamos 3 medios, sumárselo a un cuarto y luego le tenemos que restar 3 séptimos, por ejemplo. Y entonces la forma en que nosotros tenemos que ingresarlo a la calculadora es la siguiente. Mandamos a llamar a nuestro botón de fracción, colocamos nuestra primera fracción, vemos qué signo tiene de operatoria, entonces dice que tengo que sumarle, entonces sumo otra fracción que es un cuarto y luego le resto la otra fracción que es 3 séptimos. Entonces coloco ya mis 3 fracciones, 2 sumándose y una restándose, y le doy igual. Y arrojamos, o la calculadora nos arroja la respuesta correcta, que en este caso es 37 sobre 28. ¿Sí? Luego, hagamos una combinación entre enteros y fracciones y analicemos la suma o resta de una fracción también negativa. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo que sumar 3 enteros y le tengo que sumar un medio negativo. Entonces, la forma correcta de ingresarlo a la calculadora debiera de ser esta. Y a eso le tengo que restar 3 quintos positivos, ¿sí? Entonces vengo yo y en mi calculadora otra vez voy a mi tecla de fracción, no, en esta oportunidad no, porque el primer número es un entero. Entonces voy a colocar el entero y le voy a decir que necesito sumarle. Entonces ahí sí, como necesito una fracción y esta fracción va a ser negativa, lo mejor es ponerla entre paréntesis y mandar, es decir, poner paréntesis de apertura, mandar a llamar al botón de fracción. Y aquí tenemos varias opciones para colocar la fracción negativa. Ahí se recuerdan que una fracción negativa puedo colocar el menos en el numerador, el menos en el denominador o el menos en medio entre el numerador y el denominador. Eso ya queda a discreción de ustedes donde quieren poner el negativo. Entonces yo lo voy a colocar en la parte del numerador, menos 1 partido 2. Ahí estoy diciendo que esa fracción es negativa. Y le tengo que restar esta fracción positiva, que es 3 quintos, ¿sí? Perdón, aquí me equivoqué. Es 3 y aquí con replay bajo a quinto, a 5. Y luego entonces le doy igual. Y acá entonces tenemos 19 sobre 10, ¿sí? 19 sobre 10. Y esa es la forma en que vamos a trabajar suma o resta de fracciones. Y suma y resta con fracciones y números enteros.
Luego entonces verifiquemos también cómo de alguna manera podemos multiplicar o dividir fracciones también, ¿no? Porque es importante. Entonces pongamos ahí un ejercicio número 8 de este video y digamos que queremos la multiplicación de 3 cuartos, multiplicándose. La multiplicación puedo escribir la X cuando no estoy trabajando el álgebra, o puedo ponerle un asterisco o un puntito, o puedo tener las dos fracciones entre paréntesis, recordemos, ¿no? Entonces, por 1/3, esto es lo mismo a decir 3 cuartos por 1/3, y es lo mismo que me digan 3 cuartos encerrado entre paréntesis y multiplicado por 1/3. Todas estas son multiplicaciones, dicen exactamente lo mismo. Entonces, digámosle a la calculadora que nos muestra el resultado de 3 cuartos por 1/3, ¿no? Entonces vengo yo y voy con mi calculadora y le pido una fracción que sea la de 3 cuartos, y con mi signo de multiplicación le pido que me calcule la multiplicación por 1/3. Entonces le doy igual y automáticamente me arroja mi respuesta. En este caso, 1/4. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio 9 para que podamos identificar cómo multiplicar una fracción con un número fraccionario o con un número entero que sea negativo. Entonces, por ejemplo, si a mí me tocara multiplicar, se me ocurre un número entero 5 por una fracción negativa, que se me ocurre que fuese 3/2, ¿verdad? Y la multipliquemos por otra fracción, que en este caso fuese 5 cuartos, ¿verdad? Entonces vengo yo y en mi calculadora escribo exactamente como lo observo acá, 5, el signo de multiplicación, entre paréntesis la fracción negativa. Vamos a observar acá que yo el negativo lo puedo poner aquí en medio, les decía, o lo puedo poner arriba como lo tengo en el ejercicio, o abajo, ¿verdad? Son 3 formas de escribir una fracción negativa. En este caso voy a colocar el 3/2 y cierro el paréntesis y voy a multiplicarlo por 5 cuartos. Entonces coloco mis 3 fracciones y mi número entero, todos multiplicándose entre sí. Le doy igual y pues me sale la respuesta correcta, que en este caso es menos 75 sobre 8, ¿verdad? Y esa sería la respuesta de esa multiplicación. También podemos dividir fracciones, ¿no? Una división entre fracciones para colocarla en la calculadora es sencillo. Imagínense que nosotros vamos a dividir 4/3 dentro de 1/2, por ejemplo. 4/3 dividido la fracción 1/2. Entonces nosotros a la hora de querer dividir una fracción, pues igual que en la multiplicación, mandamos a llamar a la fracción y colocamos la fracción que queremos, 4/3, y la divido dentro de otra fracción, que en este caso es 1/2. Damos igual y nos genera el resultado, que es 8 sobre 3, ¿no? 8 sobre 3. Ahora bien, si yo quisiera que los resultados fuesen escritos en su forma decimal, por ejemplo, entonces lo que voy a hacer es que acá ustedes observan que la calculadora tiene una tecla SD, ¿sí? Entonces ustedes teclean el SD y automáticamente la fracción se va a convertir en parte decimal. Entonces vamos a teclear y vean cómo nos genera ya la parte decimal, 2.6 en este caso, ¿no? Si nosotros dividimos 8 dentro de 3, nos va a salir 2.6. Ahora, ¿qué significa este paréntesis? Este paréntesis me indica la cantidad de decimales que tiene nos indica cuáles son los decimales que tiene la parte entera.
En este caso, como está entre paréntesis y está 6, significa que ese 6 es periódico. Es decir, que el siguiente después de 6 va a ser un 6, y otro 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 6, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, por eso es que deja esta calculadora esta forma, ¿no? Entonces, en este caso, pues decimos que es 2.6 periódico, ¿sí? Lo podemos dejar como dice la calculadora o como nos enseñan a nosotros, colocar una rayita encima del 6 para indicar que el 6 es periódico. Ahora, si nosotros nos pidieran la respuesta a 2 decimales, sabemos entonces que generaríamos 2.67 como resultado. ¿Estamos? Entonces, imagínense el 37 sobre 28, ¿no? 37 sobre 28. Y entonces al darle igual y darle SD, por ejemplo, nos genera cómo se comporta 37 sobre 28. A 2 decimales, a 3 decimales, a 4 decimales, a 5 decimales. Y nos está diciendo que esta parte es periódica después, ¿verdad? Se revuelve a repetir. Entonces, en este caso, si nos pidieran la respuesta a 3 decimales, 37 sobre 28, pues podríamos decir que es 1.32 con 1, ¿verdad? Ahora bien, esa es la parte de cómo pasar una fracción a parte decimal, siempre con esta tecla SD. Ahora vamos ya al manejo de potencias. ¿Cómo voy a manejar una potencia en mi calculadora? Pues bien sencillo. Siempre que yo tenga una base que necesito elevarla a una potencia, siempre la voy a encerrar entre paréntesis. Nunca se les vaya a olvidar eso. Entonces, si yo, por ejemplo, menos 2 lo quiero elevar a la potencia 4, entonces siempre cualquier potencia que yo calcule en mi máquina, siempre le voy a poner paréntesis, menos 2, y el signo de elevación es esta X con un cuadradito cuando no es cuadrado. Entonces está esta otra. Entonces podemos decir que esto va a estar elevado, y aquí le colocamos el valor al cual va a estar elevado nuestra base, a 4. Por lo tanto, el resultado correcto es 16, ¿sí? Lo mismo sucedería si nosotros queremos elevar una base que es fraccionaria. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que necesito elevar 3 cuartos a la 3, entonces yo coloco 3 cuartos como base y 3 como exponente. Un ejemplo número 12. Entonces podríamos decir que 3 cuartos a la 3, entonces vengo con mi calculadora, abro paréntesis, pido fracción, le coloco 3 en el numerador, 4 en el denominador y lo elevo a la 3. Entonces la calculadora pues nos va a arrojar el resultado ya en su mínima expresión, en este caso 27 sobre 64. Por último, entonces, vamos a sustituir valores en una expresión algebraica. Si a mí me dan una expresión algebraica y esta expresión algebraica viene dado como x cuadrado más 3x menos 2, ¿sí? Esa es una expresión algebraica. Entonces, me piden que sustituya la expresión algebraica cuando x vale menos 2, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es que todos los valores de x toman el valor de menos 2. Entonces, para sustituirlo y meterlo en nuestra calculadora, siempre cualquier base la voy a colocar siempre con paréntesis. Menos 2 elevado a la potencia 2 más 3 por menos 2 menos 2. Si yo esto lo sustituyo en mi calculadora, entonces debo de colocar paréntesis, mi base que es menos 2, mi potencia que es al cuadrado, más 3 por mi valor que debo de sustituir, que es menos 2, menos 2. Y esa es la forma en que vamos a sustituir un valor de una variable dentro de una expresión algebraica. Entonces le pedimos a la calculadora el valor y nos dice que si esa expresión algebraica, en esa expresión algebraica x tomara el valor de menos 2, la expresión algebraica toma el valor de menos
4. Y eso es todo por el día de hoy, estimados. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima ocasión.